Bueno, buenas tardes a todos, a todas, gracias por sumarse a este que es nuestro. ¿Me escuchan bien? Sí, háganme así. Sí, Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos, a todas y muchas gracias por sumarse a este que es el cuarto taller del ciclo Iritas Academy 2023 y va a ser el último de este año. La verdad es que estamos muy contentos de haberlos mantenido durante todo el año, de haber tenido por un lado la impresionante colaboración de todas las profesionales, los profesionales de Eritas, y por otro lado que cada vez que propusimos un tema se hayan sumado a compartir con nosotros experiencia. Así que muy contentos por esto. Ya estamos preparando cuáles van a ser los temas, el formato, etcétera, para el próximo año. En esta oportunidad tomamos el área de oncología, tanto en lo que se refiere a cáncer hereditario y la actualización de las guías que rigen el análisis de los casos. Vamos a ver casos clínicos analizados bajo las distintas guías y cómo éstas se van actualizando. Y por otro lado, les vamos a presentar un nuevo servicio que estuvimos desarrollando para oncohematología. Las disertantes, que son Tatiana Itzkovich, Florencia Bevilacqua, Agustina Castañón, son profesionales que están en la plataforma de genética médica, presentes día a día en lo que es el análisis de cada una de las muestras y la entrega de los resultados. Y por otro lado, Bianca Brun, que es gerente de desarrollo de tecnologías, es la que nos va a contar sobre cómo se realizó la validación para el nuevo desarrollo de oncohematología. El taller va a tener una duración de aproximadamente 90 minutos. En el medio, entre un tema y otro, vamos a hacer un mini break para que se den una vueltita caminando y vuelvan de 5 minutos. Y en ese momento les vamos a pedir algunos datos para tener un registro de quienes participaron, poder enviarles luego el video con la charla y por otro lado la encuesta de satisfacción que siempre nos interesa que la completen y que podamos tener su información de cómo vieron el evento y qué cosas les parecen necesarias para próximos. Así que lo que sí les voy a pedir es que si empiezan a tener preguntas, las vayan volcando al chat del Zoom, luego las tomaremos al final de la charla y las especialistas las van a ir respondiendo. Así que bueno, sin más, disfruten del encuentro. Espero que sea útil para todo el grupo que nos escucha. Y bueno, Tati, te doy la palabra y la pantalla, todo. dale, bárbaro. Ahí entonces comparto la pantalla. Bien, a ver, bárbaro. Ahí en teoría deberían empezar a ver la presentación. Ay, perdón, No hay problema, por algún motivo se me adelantó la presentación. no hay problema. Vamos de nuevo. Ahí estamos. Bien. Entonces, antes que nada, quería presentar al equipo. Este es el equipo de Clear. Somos 5 analistas que nos encargamos de todos los casos relacionados a oncología. La verdad que trabajamos bastante en equipo eh, para evaluar y hasta incluso también a veces discutir cada uno de los casos, que como verán no es fácil la clasificación de variantes. Así que bueno, quería empezar la charla haciendo un breve repaso
de cómo fueron algunos de los hitos relacionados a la clasificación de variantes germinales, en este caso relacionados a oncología. En el 2015, como sabrán, se publicaron las primeras guías de ACMG relacionadas a la clasificación de variantes, y en este caso se dan porque se necesitaba estandarizar y llegar a un consenso de cómo clasificar variantes. Hasta ese momento no existía ninguna guía y ninguna recomendación de cómo hacerlo. Muy brevemente, no me voy a meter en el detalle, pero por si acaso quiero mencionar lo más importante de estas guías, que es que las guías vinieron a establecer criterios. Criterios relacionados con estos temas que son datos poblacionales, de frecuencias poblacionales, datos predictivos y computacionales que permitían evaluar si una variante era más bien deleteria o más bien benigna, datos funcionales de la proteína y datos de ensayos funcionales también, datos de segregación, datos de si la variante era de novo o no. Y estos criterios iban a tender hacia la patogenicidad o hacia la benignidad con distintas fuerzas. Y bueno, para que se den una idea, las herramientas que hoy en día los analistas utilizamos para clasificar variantes son la historia clínica y familiar del paciente, bibliografía en caso que hubiesen papers publicados y bases de datos que vamos consultando. Ahora bien, este primer paper del 2015 lo que estableció fueron 5 categorías para clasificar variantes, y que dependía de cómo se iban a ir combinando y sumando esos criterios que mencioné anteriormente para dar las 5 categorías, que son variantes benignas, variantes probable benignas, variantes de significancia incierta, variantes probable patogénica y patogénica. Es importante destacar que únicamente son accionables las variantes probable patogénicas y patogénicas. Ahora, a pesar de que se publicaron estas primeras guías en el 2015, la verdad que habían bastantes discrepancias en cuanto a la clasificación de variantes. Y es por eso que en el 2018 el grupo de Klingen, más bien el grupo que se especializó en lo que es la interpretación de variantes, que es el Sequence Variant Interpretation Working Group, empezaron a dar y a publicar una serie de recomendaciones como para ayudar o apoyar o aclarar algunos de los criterios que mencionan la ACMG en sus primeras guías. Tampoco me voy a meter en detalle, pero simplemente para que sepan que estas recomendaciones existen, que hay archivos que lo que hacen, bueno, es como dije, aclarar o dar más detalle de cómo se tenían que usar algunos criterios. ¿Qué pasa en el 2018 también? El grupo de Klingen empieza a publicar las primeras guías de paneles de expertos. ¿Qué quiere decir? Guías específicas para algunos genes en particular. En lo que es en oncología, en el 2018 se publica la primera guía de CDH1 y la primera guía del gen PTEN. ¿Qué pasó? Después en el 2020, el grupo de UK, el grupo Cambid, lo que hace es publica por primera vez unas guías que son específicas de cáncer. ¿Por qué? Porque ellos sostienen que las guías de ACMG del 2015 son poco específicas para lo que son variantes relacionadas a oncología. Entonces aparecen estas primeras guías generales de oncología. Este grupo Cambid también lo que hace es empezar a publicar guías específicas de algunos genes de forma provisoria. ¿Provisoria por qué? Esperando las guías definitivas del grupo Klingen que están llevadas a cabo por grupos de expertos. Entonces, el grupo Cambid publicó, por ejemplo, guías de BRCA1 y BRCA2, que eran las que nosotros, por ejemplo, veníamos usando hasta el momento.
publicó guías del grupo de genes del mismatch repair. Bueno, tampoco me voy a meter en detalle, simplemente para que sepan que el grupo Cambic también tiene algunas guías específicas de genes. Ahora bien, estamos en el 2023. Quería que se queden con la idea de qué se fue incorporando hasta el 2023. El grupo de Klingen siguió actualizando, incorporando nuevas guías específicas de genes. Las guías de CDH1 y de PTEN fueron actualizadas. Se incorporó la guía de TP53. También la guía de ATM, la de DICER1. Y a principios de este año, el grupo de Klingen sacó la guía, el grupo de Insight sacó la guía de APC. También se publicaron las guías específicas de PALB2. Este año también hubo una publicación muy importante llevada a cabo por el grupo de Klingen que estudia variantes de splicing. Es un paper muy complejo, pero muy interesante también, porque da algunos detalles de cómo evaluar variantes de splicing. Y y el mes pasado, en agosto, se publicaron finalmente las guías de BRCA1 y BRCA2 llevadas a cabo por Enigma. Estas guías incorporan algunos conceptos que se mencionan en el paper, en la publicación de splicing, y bueno, y sin duda son un gran hito en la oncología hoy en día. Entonces, yo me voy a centrar en lo que viene, en dar algunas ideas. No me voy a meter mucho en la publicación y en las guías porque realmente son complejas, pero quiero que básicamente se queden con la idea de que estas guías de BRCA1 y BRCA2 hay criterios que ya no se pueden usar. Por otro lado, establecen nuevos parámetros para aplicar criterios. También le da nuevo significado a criterios y por último hace también una curación de ensayos funcionales. Entonces, dentro de los cambios más grotescos que para mí surgen en estas guías, es por ejemplo en el criterio de PS4. PS4 es un criterio que se utiliza para evaluar la prevalencia de una variante en individuos afectados en comparación con individuos controles, y este criterio tiene dos abordajes. O bien se evalúa mediante estudios casos control, o bien se evalúa haciendo lo que se llama proband counting, que vendría a ser un conteo de casos índices o publicaciones, o casos reportados. Estas guías vienen a prohibir el proband counting. O sea, ¿qué quiere decir? Que por más de que ahora tengamos una variante en BRCA1 y BRCA2 en donde hayan publicaciones y casos descriptos, no lo vamos a poder tener en cuenta a la hora de aplicar criterios. Otro criterio que ya no se puede usar más es el criterio de PM1, que este criterio se utiliza cuando una variante se localiza en un dominio funcional de la proteína. En este caso, las guías vienen a decir que no se puede usar más, particularmente porque incorporan este concepto de dominio funcional dentro de otros criterios que vamos a ver en un ratito. Otro criterio que tampoco se puede usar más es el de PM2. PM2 está relacionado con las frecuencias poblacionales, y lo que vienen a decir las guías es que no se puede usar este criterio en las variantes que son inserciones de lesiones o indels. Y bueno, después pasando a otra categoría de cambios, las guías establecen nuevos parámetros en cuanto a lo que es los datos poblacionales, de frecuencia poblacional. Primero, la guía indica que el subset que se tiene que usar para evaluar frecuencias poblacionales es el subset de NOMAD versión 2 y versión 3, dependiendo si se trata de evaluar exomas o genomas. Y bien, dependiendo de la frecuencia poblacional, entonces las guías dicen o sostienen que se puede usar el criterio PM2 en un nivel supporting si la variante se encuentra ausente en estos dos datasets. Ahora bien,
Si la variante se encuentra con una frecuencia mayor al 0,002%, se le puede aplicar el criterio de BS1 supporting, que ya es un criterio de benignidad. Entonces, a medida que, bueno, la variante tenga frecuencias poblacionales más altas, va aumentando la fuerza hacia lo benigno, pero bueno, comparativamente con lo que veníamos usando antes, este es un criterio, son criterios que cambian drásticamente en cuanto a los parámetros. ¿Qué más es importante como cambio en cuanto a los datos predictivos? Este es un cambio importante, ¿por qué? Porque la IA permite usar un criterio BP1 con una fuerza strong, o sea, una fuerza bastante alta, a las variantes que se encuentran por fuera del dominio funcional de la proteína. Y lo que hace el grupo Enigma en esta publicación es detallar específicamente cuáles son los aminoácidos que componen dominios funcionales importantes en la proteína. Y la verdad que este criterio vino a un poco a sacarnos las dudas de algunas variantes que no se encontraban en dominios funcionales y que las hizo tender un poco más hacia lo benigno. En cuanto a las variantes que sí se encuentran dentro de los dominios funcionales, la publicación sí permite jugar con estos criterios de PP3 y BP4, dependiendo si la variante es predictivamente deleteria o benigna, pero lo que hace la guía es indicar que se tiene que usar un predictor bioinformático distinto al que se venía usando previamente. Luego, otros criterios que a partir de ahora tienen nuevos significados es el criterio, por ejemplo, de PBS1 y BP7 en cuanto a su evaluación de ARN, y estos son criterios que vienen un poco traídos del paper de splicing, que ya incorpora estos nuevos criterios. Estos criterios que mencioné anteriormente se refiere a variantes que son evaluadas por ensayos de ARN mensajero en cuanto a si alteran o no el splicing, independientemente de la región del gen en la que se encuentre la variante. Y en cuanto al criterio de PS1, cambia el significado también, o le agrega un significado también a lo que se usaba previamente, porque permite usar el criterio PS1 a variantes tanto exónicas como intrónicas, pero que predicen un splicing igual a alguna variante patogénica ya reportada. Y por último, también importante, es el criterio PM5, que ahora lo que dice la guía es, permite usar este criterio para darle una fuerza aún mayor a las variantes que son truncantes. ¿Por qué? Porque supone que variantes truncantes en algunos genes deberían ser consideradas con una fuerza mayor hacia la patogenicidad por considerarlas en su gran mayoría patogénicas. Y antes de terminar, quería también mostrar que estas nuevas guías lo que hacen es brindan una tabla bastante extensa y detallada de una curación de ensayos funcionales en donde los expertos de Enigma evaluaron cada ensayo funcional y determinaron para qué variante cómo tiene que ser aplicados los criterios relacionados a ensayos funcionales. Y esto es lo que nosotros también tenemos en cuenta a la hora de aplicar los criterios de ensayos funcionales. Y bueno, simplemente mencionar que la clasificación de variantes implica estar actualizado todo el tiempo, implica poder no interactuar, pero estar al tanto de lo que van publicando cada una de las instituciones, y es un trabajo complejo, y por eso a veces está bueno tener un equipo para poder discutir algunos casos que sean de interés. A continuación le voy a dar el mando a Flor, que va a estar presentando algunos casos clínicos
que nos parecieron de relevancia y que justamente vienen a usar algunos de los criterios importantes que mencioné anteriormente para que vean cómo pueden llegar a cambiar alguna clasificación dependiendo de la guía que se esté usando. Creo que ahí se ve, gracias a ti. Ahí, Ahí se ve. sí. Bueno, entonces, como dijo Tati, la idea es ahora mostrar un poco con algunos ejemplos de variantes en BRCA1 y en BRCA2, cómo la aplicación de criterios y en algunos casos también la clasificación de las variantes se fue modificando en base a estas nuevas actualizaciones de las guías que fueron saliendo. El primer caso entonces es una paciente de sexo femenino que consulta por cáncer de mama, de diagnóstico a los 38 años, y en la que se detectó una variante de tipo missense, en la que se produce un cambio de aminoácidos en la posición 761 en el exón 11 de la proteína. Así como una primera impresión, vamos a ver, a modo de resumen, que por las guías de Camic, esta variante se clasificaba como de significado clínico incierto, y después vamos a ir desglosando criterio por criterio y por qué, aplicando las nuevas actualizaciones de Clinton y de Enigma, nos permite reclasificar esta variante hacia una variante probablemente benigna. El primer criterio es el criterio poblacional de PM2, de frecuencias en la población general. Vamos a ver que esta variante estaba presente, pero solamente en un individuo de sexo masculino en la población de non-cáncer de NOMAD. Las guías de Cambly lo que establecen es que para poder aplicar este criterio tenemos que fijarnos en la población sin cáncer de NOMAD, pero solamente de sexo femenino. Con lo cual, al estar ausente, siguiendo esta guía, se le podría aplicar un peso moderado. Las nuevas guías de Enigma ya piden o exigen que para aplicar el criterio PM2, la variante tiene que estar ausente independientemente del sexo en los dos subsets que dijo Tati, en el 3 y en el 2. En este caso ya está presente en el NOMAD 2, con lo cual el criterio PM2 ya deja de ser aplicable con estas nuevas guías. Con Cambly habíamos aplicado el criterio BP1, que es el criterio de dominios funcionales, que también lo ejemplificó Tati hace un rato, donde ambas guías establecen claramente cuáles son los dominios funcionales importantes de las proteínas de BRCA1 y de BRCA2. En este caso, por ser BRCA2, tenemos dos dominios, el dominio de integración con PALB2 y el de unión a ADN. Y si vemos esta variante que está en la posición, no lo veo porque estoy tapada, pero 700 más o menos, no está dentro de ninguno de estos dos dominios. Entonces, al no estar en estos dominios importantes, en cambio, se permite aplicar BP1, pero con un nivel de evidencia supporting. En cambio, en las guías de Clinton, también se puede aplicar BP1, pero aumenta el peso, y este mismo criterio ya tiene un peso de strong. Entonces sube bastante la importancia hacia benignidad de esta variante, solo por no estar en un dominio funcional, y ser una variante de tipo missense. Y un poco de la mano con lo que estábamos viendo, está el criterio BP4. El criterio BP4 habla de predictores in silico. Para las guías de Cambly se recomienda mirar el predictor in silico Rebel, que en este caso es benigno, con lo cual se aplica este criterio con nivel supporting, pero en Enigma solamente se puede aplicar BP4 para las variantes de tipo missense que estén dentro de dominios funcionales importantes. Esto es más que nada para evitar sobreestimar variantes usando criterios que utilizan la misma información, pero al haber aplicado el BP1 Strong, por estar fuera del dominio, ya BP4 no se aplica justamente porque no incluye ese tipo de variantes. Entonces, como clasificación final de esta variante, vamos a ver que se modifican los criterios que aplicamos, se modifica la fuerza del BP1 y se modifica la clasificación final, siendo de significado clínico incierto, siguiendo las guías de Cambly, y siguiendo las guías de Clinton y Enigma ya se puede reclasificar a probablemente benigna. Como dato adicional, esta variante también presentó una detección del exón 1 y 2 de BRCA que justificaba su patología, pero esta reclasificación de variante
ayuda a ya dejar de tener esta variante en mente y también que la familia deje de tener en cuenta esta variante. El segundo caso es una paciente también de sexo femenino, que consulta a los 52 años por antecedentes familiares oncológicos, no tenía historia personal de cáncer. Y en ella se detectó una variante de tipo frameshift, también una duplicación de un nucleótido, que produce un corrimiento del marco de lectura y un codón de stop prematuro, también en el exón 11. Esta variante, clasificada por las guías de Cambic, se clasifica como probablemente patogénica, y modificando los criterios aplicados en base a las nuevas guías de Klingen y Enigma, ya permite clasificarla definitivamente como patogénica. El primer criterio es el criterio PBS1, que es un criterio que se aplica para las variantes de pérdida de función, ya sea stop prematuro o alteraciones de los sitios canónicos de splicing. Ambas guías hacen referencia a un algoritmo de decisión que tiene en cuenta diferentes criterios, cambian sutilmente los algoritmos entre uno u otro. Si vemos el algoritmo que propone Cambic, que en realidad hace referencia al algoritmo de ACMG, vamos a ingresar por variantes de tipo frameshift que predicen non-mediated NMD y que está en un exón que es relevante para la proteína, con lo cual se aplica con fuerza very strong. El algoritmo de Klingen está modificado levemente, tiene algunas cosas que se sumaron, y también, como dijo Tati, va a haber un algoritmo diferente para RNA, pero en este caso, para la proteína, vamos a ir por frameshift, que se predice en MD y que también está en un exón relevante para el transcripto, con lo cual en este caso el PBS1 no se va a ver modificado por la guía y queda igual con fuerza very strong. El criterio poblacional, vamos a ver que está ausente de NOMAD, y para las guías de Cambic, al estar ausentes las guías de NOMAD, se aplica el PM2 con fuerza de moderates, y en Klingen sí se puede aplicar porque está ausente, que es el requisito de esta guía, pero sí se baja la fuerza y se aplica con un nivel supporting. Lo que se agrega en las guías de Klingen es el criterio PM5, que es un criterio que para ACMG y anteriormente también para Cambic se utilizaba para variantes de tipo missense, y en estas guías lo que introduce Klingen es aplicar este criterio para variantes de tipo de stop, en exones donde ya haya variantes de este tipo que hayan sido clasificadas como patogénicas. Y para eso, la misma guía tiene una tabla donde uno puede filtrar por el gen y por el exón, y en base a lo que está reportado y curado por el panel de expertos, se le asigna un peso a estas variantes. En este caso es un PM5 con fuerza strong. Esta variante es una variante de tipo novel, que no está reportada ni en Klingen ni en ninguna publicación. Y esto es un cambio que se ve también en las guías. En las guías de Cambic, si no hay evidencia o cosas que nos permitan sumar criterios, es difícil o prácticamente imposible llevarlas a patogénicas, y queda como probable patogénica. Las guías de Klingen vienen a aportar mayores criterios con mayor peso para variantes de pérdida de función que, aún sin estar reportadas, puedan ser clasificadas como patogénicas. Y tener en cuenta que esta paciente no tenía antecedentes familiares, no tenía antecedentes personales de cáncer, pero sí familiares, entonces la importancia de cómo asesorar tanto a la paciente como a los familiares que puedan estudiarse o que se hayan estudiado. Y el último caso es un caso también de una paciente de sexo femenino con diagnóstico de cáncer de mama a los 63 años. En este caso es una variante que se detectó en BRCA1, en el intrón 11, en un sitio canónico de splicing. Esta es una variante que está bastante reportada, y más adelante vamos a ver eso, y lo que genera es una disminución del transcripto con una gran porción del exón 10 que está direccionado in frame. Esto es todo lo que está reportado en la población. Y acá un poco quisimos ilustrar también cómo dentro de Cambic estos criterios se fueron actualizando y se fueron modificando. Entonces, tanto la versión de Cambic de 2022 como la de 2023, con la de Klingen y Enigma, las tres, siguiendo cualquiera de las tres guías, los criterios que se pueden aplicar son diferentes. Pero para este caso, la conclusión es de variante de significado clínico incierto,
independientemente de la guía que estemos siguiendo. El primer criterio, que es el criterio poblacional, de nuevo esta variante está ausente en pacientes de sexo femenino, en No Man No Cancer. Entonces, para las guías de Cambly, tanto 2022 como 2023, el criterio es el mismo y se puede aplicar con fuerza de moderate. Para las guías de Klingen, como veníamos viendo, tiene que estar ausente, con lo cual ya no se puede aplicar ese criterio. El PBC1 que vimos en el caso anterior para variantes de pérdida de función, en las guías de Cambly ya se establece estos reportes de que esta variante produce un transcripto más corto, y adicionalmente también Enigma publicó que este transcripto más corto también es una forma de splicing alternativo que se presenta en pacientes sanos en general. Con lo cual, con la guía de Cambly 2022, en el PBS1, Cambly establecía una lista de variantes que alteraban el splicing de esta forma, generando productos de splicing alternativo, y está la variante en estudio, y dice que no se puede aplicar PBS1 directamente. En 2023, Cambly toma información de Enigma, modifica este criterio, y ya no es que no se pueda aplicar, sino que se puede aplicar con una fuerza reducida de moderate. Y siguiendo un poco con esta línea, porque Cambly también toma esta información de las publicaciones de Enigma, en las nuevas guías de Enigma hay una tabla anexa donde se mencionan todas estas variantes que generan este tipo de transcriptos, y también se menciona esta variante y admite aplicarle el PBS1 con fuerza moderada. Con lo cual, de Cambly 2023 a Enigma, esto se mantiene igual. El siguiente criterio es el criterio de predictores. En este caso es una variante del sitio canónico de splicing, con lo cual hay que ver predictores de splicing. Se sigue por Cambly uno de los predictores que marca la guía, SpliceAI, que en este caso demostraba que afecta al sitio dador de splicing, y se aplica con fuerza supporting. El criterio en sí es igual para 2022 y para 2023, pero lo que hay es una serie de limitaciones de combinación de criterios, también para evitar sobreestimar variantes usando la misma información en dos evidencias diferentes. Entonces, si bien el criterio es igual, si repasamos, en Cambly 2023 pudimos aplicar PBS1, que no estaba aplicado en 2022. Y una de las limitaciones para combinar criterios es que si está PBS1, en variantes que alteran el splicing, PP3 no se puede aplicar porque también sería sobreestimar o asignar mayor puntaje sobre una misma evidencia. Con lo cual, en Cambly 2023, por esta combinación, ya PP3 no se podría aplicar. Y en Klingen ya directamente no admite el uso de predictores bioinformáticos para variantes que estén en el sitio canónico de splicing, también por este motivo de sobreestimar y usar la misma evidencia. Hasta ahí los criterios, pero cuando empecé con este caso mencioné que es una variante que está bastante reportada, con lo cual puede surgir la duda de por qué no aplicamos o si se podría haber aplicado PS4. En total, hay 5 pacientes en la literatura afectados de cáncer de mama y ovario que están reportados con esta variante. Si nos guiamos por las guías de Cambly de 2022 y 2023, que admiten el proton counting, vamos a ver que por 5 casos se podría aplicar PS4 con una fuerza supporting. Lo que ocurre en este caso particular es que está el reporte de Enigma, que de hecho es el que fue introducido para el PBS1, que establece que esta variante genera una isoforma de splicing alternativo que está presente en forma natural en individuos sanos. Con lo cual, de esta forma, ya no se podría aplicar porque no queda claro los casos y los controles. Y ya directamente, si vamos al PS4 de Klingen y Enigma, el proton counting ya no se puede usar y solamente se pueden aplicar casos de caso control, estudios de caso control. Entonces, un poco la idea, como mencioné cuando empezamos, era mostrar cómo en las 3 guías los criterios aplicados son distintos, por qué fueron cambiando, pero para esta variante particular la clasificación final continúa siendo de significado incierto, aún aplicando diferentes criterios. Y un poco para unificar todo lo que habló Tati y estos ejemplos, es mostrar que la interpretación de variantes es dinámico, que necesitamos una estandarización, que necesitamos estar actualizados constantemente. Hay distintos grupos y paneles de expertos que están dedicados íntegramente
a estos criterios, a estandarizarlos, a revisarlos y actualizarlos. Incluso son paneles por cada gen. Y sí, es nuestra responsabilidad estar actualizados y siguiendo estos cambios de criterios porque la clasificación de las variantes puede cambiar porque hay nueva evidencia, como nuevos estudios funcionales o nuevas publicaciones, pero también se puede ver modificada porque se modifican o se actualizan los criterios de clasificación. Y como mensaje también un poco de lo que vimos con la aplicación de estas nuevas guías, es que estas guías vienen un poco a tratar de definir esas variantes de significado incierto que quedaban como inconclusas, grises, o que nunca podíamos sumar o restar evidencia. Y tratan de llevarlas hacia patogénicas o hacia benignas. Y como principales, digamos, variantes están las variantes de tipo missense, que caen en dominios funcionales que no son clínicamente importantes. Y estas variantes ya, con estas modificaciones, como el BP1, se pueden llevar más hacia benignidad. Y las variantes de pérdida de función, que antes, si no había reportes, faltaban criterios, hoy con estas guías se pueden llevar a patogenicidad. Entonces, la idea de revisar las variantes con estas guías es tratar de definir esas variantes que quedan entre medio. Así que con esto ya los dejo para que sigamos con oncohemato. Bien. Gracias Florencia y gracias Tati. Creo que fueron claras y muy interesantes. Vamos a hacer un mini break, como les dije, volvemos a las 18:46. Lo que sí les voy a pedir, Lu, por favor, si podés compartir el formulario para que los asistentes completen. En realidad son 2 datos nada más, nombre y apellido, email, y es para que podamos tener registro de los que participaron y además poder enviarles luego la encuesta de satisfacción y el video de la charla. Así que 46 los esperamos, no se vayan, que hay más.
No entiendo el sistema este. No. Bueno, ¿están todos de vuelta o nadie se fue? Así que vamos a retomar. Eh, Agustina, si querés empezar a compartir, genial, así ya pasamos al nuevo servicio de oncohematología y cómo se desarrolló y cuándo lo vamos a implementar. Perfecto, comparto pantalla entonces. Ahí pueden visualizarlo. Sí, perfecto. Perfecto, bueno, muchas gracias por la presentación. Voy a hablar un poco sobre las aplicaciones del panel de NGS en patologías mieloides. Y primero quería dar una breve introducción a las que son las neoplasias mieloides, que se definen como un grupo heterogéneo de neoplasias hematológicas que ocurren por la expansión clonal de células madre hematopoyéticas de linaje mieloide. Según el último consenso internacional de clasificación de estas neoplasias, que fue del 2022, se distinguen diversos grupos, siendo los más importantes estos tres en pantalla: las leucemias mieloides agudas, los síndromes mielodisplásicos y los síndromes mieloproliferativos. Todos estos se diferencian en subclasificaciones de diversas entidades, y estas son diferenciadas según la morfología y características de la médula ósea de estos pacientes, los grados de diferenciación celular de las células encontradas en sangre periférica, diversas alteraciones cromosómicas como ser de lesiones, monosomías y distintos tipos de rearreglos, y también alteraciones particulares en diversos genes de acuerdo a las patologías. El diagnóstico de estas patologías es complejo y también podemos encontrar superposición de síndromes, como ser el síndrome con características mielodisplásicos y mieloproliferativas, por lo cual no es tan simple distinguir una patología de otra. Para esto, todos los pacientes con sospechas clínicas de este tipo de neoplasias deben someterse a distintos tipos de estudios, como ser en una primera instancia la evaluación del hemograma y del frotis de sangre periférica, y luego también una evaluación de la morfología y características de la médula ósea, incluyendo la citoquímica de esta. También estudiar el inmunofenotipo a través de citometría de flujo y las diversas alteraciones cromosómicas que podríamos encontrar a través de estudios citogenéticos o ya rearreglos más particulares a través de técnicas de FISH. Y por último, pero no menos importante, evaluar estudios moleculares en genes particulares de acuerdo a la sospecha clínica de cada uno de estos grupos.
A modo de ejemplo, quise recalcar que según la ICC, la NCSN, perdón, el cariotipo es el factor pronóstico más importante dentro de las que son leucemias mieloides agudas para la predicción de las tasas de remisión, riesgo de relapso y sobrevida global, viéndose alteraciones cromosómicas en un 50%, entre un 50 y un 55% de los pacientes adultos con estas leucemias mieloides y entre un 80 y un 85% en los pacientes pediátricos con las leucemias mieloides agudas. Por lo cual reviste de importancia para todos aquellos pacientes con cariotipo normal seguir evaluando más particularmente paneles de genes según las patologías de sospecha. Por eso yendo un poco más en particular a los que son las alteraciones genéticas y dejando de lado las alteraciones cromosómicas, la ICC, bueno, que es este consenso internacional de clasificación de estas neoplasias, recomienda el estudio de una batería de genes según las patologías, siendo el panel de genes más extenso el de las leucemias mieloides agudas, y esto es porque la red europea de leucemias introdujo una clasificación de riesgo donde se encuentran tres criterios: riesgo favorable, intermedio y adverso para las leucemias mieloides agudas, donde se definen estas categorías de riesgo en función a distintas alteraciones cromosómicas, cariotipos complejos, pero introduce toda esta batería de genes para evaluar riesgo en estas leucemias. Ahora bien, para evaluar un poco la aplicabilidad de las técnicas de NGS, seleccioné este trabajo que fue publicado en agosto de este año, donde se estudió la cohorte más grande de pacientes con neoplasias mieloides, estudiada a la fecha, donde se han estudiado 24.639 muestras, incluyéndose muestras tanto de médula ósea como de sangre periférica, de 22.659 pacientes. En este estudio se estudió por tecnología de NGS, particularmente por amplicones, 50 genes relacionados con estas neoplasias mieloides, estudiándose variantes de tipo SNPs, pequeñas indels y duplicaciones menores a 50 pares de bases, y en el caso del gen FLT3, las variantes de tipo internal tandem duplications hasta 121 pares de bases. Esto simplemente es por la limitación de la técnica. Este fue un estudio retrospectivo en el cual se han remitido los diagnósticos presuntivos de estos pacientes, dándose diagnósticos como leucemia mieloides aguda, síndrome mielodisplásicos y neoplasias mieloproliferativas, pero una gran cantidad de estos pacientes no se han remitido particularmente un diagnóstico presuntivo, pero sí se ha remitido cierta información como ser el hemograma o la morfología de la médula. De estos pacientes, casi el 70% presentaron al menos una mutación en estos 50 genes evaluados, siendo el número promedio de variantes por muestra de 1,95 y el rango entre 0 y 14 variantes por muestra. Se han definido distintos números promedio de acuerdo a los distintos grupos de patologías, siendo el grupo de patologías de leucemias mieloides agudas el que mayor promedio de variantes presentó por muestra, y esto independientemente de la edad de los pacientes. Yendo un poco a la información que se trajo de esta publicación, se vio que los genes más frecuentes mutados en toda la cohorte fueron los genes asociados a función epigenética y de splicing, como SERTET2, ASXL1, DNMT3A, IDH1 y SRCF2. Esta información no es nueva, ya que se conoce que los genes asociados a epigenética y splicing son los que primero se mutan en este tipo de neoplasias, que son los que luego dan lugar a que se generen variantes en genes tipo driver, que son los que llevan en una última instancia a una expansión clonal. Particularmente son importantes los genes TET2 y DNMT3A, porque los pacientes con variantes en estos genes se ve que tienen una mejor respuesta a terapias con tipo agentes hipometilantes, pero además los pacientes con variantes en DNMT3A son pacientes que se benefician de terapias de inducción con daunorubicina por sobre el resto de las antraciclinas que se utilizan como inducción. Ahora bien, yendo más particularmente por cada grupo de patologías, les comento nuevamente que este es el panel de genes
recomendado por la ICC para la evaluación de este tipo de pacientes con estos diagnósticos. Los que están en negrita son los genes que suelen ser mandatorios a estudiar, que son SETBA, NPM1, FLT3, TP53 y ASXL1, que suelen realizarse en la práctica diaria. Particularmente en esta cohorte estudiada, nuevamente los genes más frecuentemente mutados fueron los relacionados con splicing y epigenética, y particularmente se vieron que estos tres genes, FLT3, IDH1 y IDH2, tuvieron una alta tasa de mutación en estos pacientes, y son particularmente importantes porque estos tienen tratamientos targets aprobados por FDA, sobre todo en pacientes con recaída o enfermedad refractaria, que son los de peor pronóstico. Si bien toda esta batería de genes puede realizarse, estudiarse por técnicas convencionales en un laboratorio de rutina, como ser por PCR secuenciación, RT-PCR o High Resolution Melting, quedan todos estos genes por evaluar, que nos perderíamos dentro de lo que es la práctica diaria, y justamente son los genes asociados a riesgo adverso, por lo cual en este caso las técnicas de NGS cobran gran utilidad para poder evaluar este tipo de pacientes con estas mutaciones, y así poder evaluar un riesgo más combinado. Siguiendo con los síndromes mielodisplásicos, los genes recomendados a estudiar son SF3B1 y TP53, los cuales son diagnósticos para este tipo de síndromes, ya que en las nuevas guías de la Organización Mundial de la Salud del 2022 y también en las de ICC se incorporan como entidades particulares dentro de lo que es la categorización de los síndromes mielodisplásicos. Estos genes suelen realizarse en la práctica de rutina, aunque el SF3B1 no está todavía en todos los laboratorios. Pero según la NCCN también debemos evaluar todos estos genes que son particularmente importantes para la evaluación de pronóstico y riesgo en los pacientes con síndromes mielodisplásicos, y todos ellos están incorporados a un nuevo tipo de score internacional de pronóstico molecular, en el cual es un score combinado entre diversos tipos de características, como ser de las células encontradas en sangre periférica o médula ósea, junto con alteraciones cromosómicas, y se suma a su vez todo lo que es la evaluación de estos genes. Particularmente son importantes porque no solo son de pronóstico, sino también de predicción de progresión a leucemia mieloides agudas. Así que, de nuevo, la técnica de NGS en estos tipos de síndromes cobra una gran utilidad. Por último, en los que es los síndromes mieloproliferativos, JAK2, MPL y CALR son los tres genes mandatorios a realizar, sobre todo para hacer el diagnóstico de las tres patologías más frecuentes de tipo síndrome mieloproliferativo, que son policitemia vera, trombocitemia esencial y mielofibrosis primaria. En las prácticas de rutina se suele realizar el estudio de la mutación puntual B617F en el gen JAK2, que se encuentra en el exón 14. También la secuenciación de todo el exón 12 de JAK2 y el exón 10 de MPL y exón 9 de CALR. De nuevo, en esta cohorte, los genes más comúnmente mutados fueron los relacionados con splicing y epigenética, y se suman estos genes diagnósticos para este tipo de patologías. En esta cohorte en particular, el 42,8% de las muestras fueron triple negativas, definiéndose triple negativas aquellos pacientes en los que no se han encontrado mutaciones en estos exones en particular de estos tres genes. Y para ello la ICC incentiva a realizar el estudio de estos otros genes como ASXL1, SZH2, IDH1 y 2, etc., porque estos apoyarían el diagnóstico en aquellos pacientes triple negativos. Y en el caso de esta cohorte en particular se encontró que el 61,5% de los pacientes triple negativos presentaba una mutación en al menos estos genes. También son importantes realizar estos genes no solo para poder darles un diagnóstico a los pacientes triple negativos, sino porque estos presentan peor pronóstico y pueden llevar también a la progresión de la enfermedad. Quería destacar simplemente que en este estudio, en la mayoría de los casos, el diagnóstico presuntivo remitido no representó precisamente el verdadero diagnóstico clínico del paciente al momento del testeo,
Y esto se vio, por ejemplo, porque la prevalencia de las mutaciones driver en casos de sospecha de leucemias mieloides agudas fue menor a la de los casos confirmados de leucemias mieloides agudas. Y esto también se vio en los pacientes con sospecha de, por ejemplo, policitemia vera, donde el porcentaje de mutación de JAK2 fue de la mitad de lo reportado ya mundialmente en literatura. Por lo cual, para nosotros es muy importante que al laboratorio no solo se remita el diagnóstico presuntivo, sino que también se incluya la información del hemograma, la morfología de la médula ósea, el inmunofenotipo y el citogenético, que además son estudios que son mandatorios al día de hoy para todo este tipo de pacientes. A modo de conclusiones finales, el diagnóstico de las leucemias mieloides agudas y síndromes mielodisplásicos puede realizarse por técnicas hematológicas convencionales, incluyendo los estudios citogenéticos y un testeo genético limitado, pero el pronóstico y tratamiento para este tipo de neoplasias es lo que requiere un estudio genético más extenso. Por eso es que el valor de NGS radica en el refinamiento de la estratificación de riesgo y en las consecuentes decisiones terapéuticas. En este caso se benefician, como ya dijimos, aquellos pacientes con diagnóstico de este tipo de patologías para la evaluación combinada de pronóstico y terapias target, y además en los pacientes con neoplasias mieloproliferativas triple negativos con variantes no canónicas, es decir, por fuera de esos exones particulares de esos 3 genes, JAK2, MPL y CALR, o en otros genes como son los recomendados por la ICC. Y por una cuestión de tiempo no pude abordar esta información, pero quería que se llevaran también esta aplicabilidad de la técnica de NGS, que sirve también para los pacientes con leucemias mieloides agudas y síndromes mielodisplásicos, con translocaciones poco frecuentes no canónicas, sobre todo cuando estas son muy difíciles de estudiar por estudios convencionales citogenéticos o estudios de FISH, por no tener las ondas, por ejemplo, los cuales estos pacientes se ven beneficiados del estudio de paneles de NGS cuando se evalúan fusiones para disminuir el tiempo que se llega al diagnóstico en estos pacientes. Y por último, que también los pacientes con leucemias mieloides agudas sin mutaciones target por metodologías convencionales como ser el estudio de CEPVA o NPM1 para monitorear lo que se dice la enfermedad mínima residual, que es muy importante para evaluar el pronóstico de estos pacientes y una posible cambio en el tratamiento. Es por esto que dejando de lado lo que es el estudio convencional citogenético, que hoy en día sigue siendo mandatorio, ninguna otra técnica es capaz de estudiar simultáneamente todos los tipos de alteraciones como es la técnica de NGS. Con esto finalizo. Muchas gracias por su atención. Bueno, ahí cargo mi presentación. ¿Se ve? Se ve perfecto. Bueno, entonces vamos a dar seguimiento al tema que introdujo Agus, que es oncomatología, y bueno, quedó bien explícito y claro la importancia de aplicar NGS para estas patologías, y es por eso que, bueno, que desde Eritas nos propusimos sumar una nueva solución a nuestro portfolio actual de oncología. Entonces, lo que les voy a presentar ahora es la validación de un panel de NGS mieloide para poder sumar al portfolio y a la división de oncología un nuevo producto. En este caso es un servicio para oncomatología para diagnóstico, pronóstico de síndromes mielodisplásicos, neoplasmas mieloproliferativos y leucemias. Bueno, estas 2 diapos que eran introductorias voy a ir rápido porque ya comentó bien Agus en detalle, pero como bien dijo ella, las neoplasias mieloides son un grupo muy heterogéneo de enfermedades y está más que clara la necesidad de estudiar cada vez más genes, cada vez más biomarcadores, y no solo más genes y marcadores, sino también distintos tipos de mutaciones para poder hacer diagnósticos más precisos y también para poder estratificar riesgo, con lo cual en estas patologías el NGS cobra un valor fundamental. Y bueno, en cuanto al
Al agregado de valor del NGS por sobre otras tecnologías, en primer lugar, es una técnica que, como bien decía Agus, nos permite estudiar múltiples biomarcadores y todos los tipos de mutaciones, o sea, podemos ver mutaciones a nivel de DNA, de SNP, de SNVs, de indels, etcétera, y también variantes a nivel de RNA para ver fusiones y translocaciones. Y después, bueno, en lo que es diagnóstico, permite identificar alteraciones específicas, incrementando los rindes diagnósticos. En pronóstico permite identificar biomarcadores críticos que nos van a permitir definir el curso de la enfermedad, si es favorable o desfavorable para el paciente, y también permite hacer una estratificación de riesgo, sobre todo en LMA, como ya expuso, y también identificar mutaciones coocurrentes que tienen impacto en el outcome del paciente. El valor predictivo para poder predecir respuesta a drogas específicas, y bueno, sabemos que hay terapias aprobadas por FDA para determinados biomarcadores para poder ser administradas. Y bueno, y también en lo que es el seguimiento de la enfermedad residual mínima y para evaluar resistencia a tratamientos y recaídas. Bueno, es por eso que nosotros desde Eritas nos propusimos validar un panel para estas patologías, y bueno, lo primero que hicimos fue seleccionar un panel de todo el portfolio que teníamos disponible comercial que se adapte a las necesidades en cuanto a lo que es el contenido génico, es decir, que tenga una cantidad de genes y los genes que son necesarios para diagnosticar, para poder estratificar riesgo y evaluar pronóstico, y que no sea un panel gigante que después no podamos digamos, implementarlo en la rutina clínica y en nuestra, digamos, desde el punto de vista comercial. También evaluamos una plataforma de análisis que sea robusta y que nos permita escalabilidad, porque si bien hoy es un servicio que está empezando y vamos a obtener un volumen pequeño, la idea es que podamos demostrar el valor y la utilidad de este servicio y después recabar un gran número de pacientes y muestras, entonces que nos permita una escalabilidad. También evaluamos desde el punto de vista de la producción de los datos en el wet lab, que sea un panel que nos permita incluirlo a nuestra línea de producción junto a otras soluciones que hoy ofrecemos para que podamos ofrecerlo en tiempos de entrega de resultados acordes. Y bueno, y obviamente la costo-efectividad desde el punto de vista comercial para poder ofrecerlo en el entorno clínico. Trabajamos con SOPHiA GENETICS, decidimos un panel de SOPHiA y lo validamos en 2 plataformas de secuenciación. Son las plataformas que tenemos en el laboratorio y que usamos actualmente, de Illumina, MiSeq y NextSeq. Este panel tiene una ventaja que permite ver las mutaciones a nivel de ADN y también permite evaluar fusiones. Nosotros no veníamos trabajando hasta ahora en oncología con ARN, así que es una nueva situación para el laboratorio. Bueno, en la validación establecimos métricas de evaluación con muestras control de pacientes, pacientes con mutaciones confirmadas por otras metodologías y también con controles comerciales sintéticos. Ahora voy a hablar un poquito de eso, y también bueno, nos permitió hacer un diseño de un reporte ad hoc para este servicio. El panel que elegimos es el panel Myeloid Plus de SOPHiA. Es un panel que está basado en captura híbrida, no es amplicones, sino es captura. Y como les comentaba, lo validamos en plataformas Illumina. La primera parte de la extracción de los ácidos nucleicos, tanto DNA como RNA, no es parte del portfolio de SOPHiA, sino que lo trabajamos con plataformas Roche para DNA, y para RNA estamos trabajando con un kit de Thermo Fisher, que es la línea Tempus, que nos permite preservar, son tubos especiales en los que preservamos la integridad del RNA y nos permiten el traslado de la muestra sin una estricta refrigeración. Y bueno, el panel es de captura, la plataforma de secuenciación es Illumina, y después trabajamos con la plataforma DDM de SOPHiA para lo que es el análisis de datos y la priorización de variantes. Y el módulo de reporte, en este caso no estamos usando el de SOPHiA, sino que usamos un módulo de reporte automatizado que es propio de Eritas. Bueno, el panel consiste en 30 genes, son 30 genes para la parte de DNA, de los cuales 10 son secuencia completa, y están especificados cada uno de los genes, la idea no es entrar en detalle cada uno. Y también permite ver 119 fusiones para síndromes mielodisplásicos, neoplasmas mieloproliferativos y leucemia. Tiene una característica
explica el panel, que es importante, que es que ellos aseguran uniformidad de cobertura y una alta confianza en el calling de variantes en regiones que son críticas, como CEPVA, CalR y FLT3, en donde otros paneles a lo mejor no performan bien o no tienen buenas métricas. Y bueno, y acá a la derecha se encuentran las métricas reportadas por Sofía, 99% de sensibilidad y especificidad, en lo que es porcentaje de región target 99% y límite de detección de 2,5%. Nosotros para validar este panel utilizamos, como les mencioné, muestras que tenían mutaciones, son pacientes reales con mutaciones identificadas por metodologías alternativas al NGS. En este caso seleccionamos 6 mutaciones en los genes JAK2, CalR, la fusión BCR-ABL, FLT3 y NMP1. También incluimos controles comerciales, en este caso trabajamos con Seraker. El control se llama Serasec Myeloid Mutation DNA Mix y tiene 22 mutaciones, que son las que están especificadas en la tabla de la derecha. Y después también para la parte de Wet Lab y Library Prep utilizamos controles comerciales de SOPHiA GENETIC, tanto para DNA como para RNA, controles positivos y negativos. Y bueno, para la determinación de la parte de mesada trabajamos con 200 nanogramos de ADN y 500 nanogramos de ARN. Esto que muestro en pantalla fue el esquema de corrida y la estrategia de sampleo que utilizamos en las dos plataformas. La idea es, bueno, en lo que es MiSeq, las corridas las hicimos en lecturas de 600 pares de base, de 2x300, y las corridas en Nexic de 2x150. Inicialmente el panel estaba validado solo para MiSeq y después cuando Sofía liberó el pipeline de análisis para 2x150, nosotros migramos a Nexic porque es la plataforma en donde lo vamos a realizar en rutina y eso permite unificar líneas productivas con las otras soluciones. Pero bueno, hicimos una estrategia de muestreo en la que hicimos distintas validaciones a través de las 4 corridas de alguna de las muestras y otras muestras las incluimos o solo en MiSeq o solo en Nexic con repeticiones intracorrida e intercorrida para evaluar reproducibilidad y repetibilidad. O sea, entonces, esto lo muestro, no voy a explicar cada una de las duplicados y repeticiones, pero solo para contarles que hicimos 4 corridas de variación y después seguimos corriendo en la plataforma Nexic. En cuanto a Wet Lab, solo mencionar que no hemos tenido inconvenientes en cuanto a la preparación de la biblioteca. Todas las métricas que recabamos de las bibliotecas eran las esperadas y las especificadas por el fabricante. En lo que es DNA, acá muestro perfiles del Agilent Bioanalyzer, en el que obtuvimos distribuciones de tamaño esperados entre 300 y 700 pares de bases y 45 nanogramos microlitro de rendimiento de los pools, y en lo que es RNA, un pico en 200 pares de base para las fusiones y pools alrededor de 15 nanogramos microlitro, así que en esto no voy a explayarme. En la calidad de los reads, de la raw data, acá sí mencionar que, bueno, que si bien uno en el MiSeq hace corridas de 2x300, sí se ve a partir del ciclo 150 una disminución en la calidad de la lectura. Si bien en la estadística general los reads tienen buena calidad y están por encima de Q30, sí podemos ver que a partir del ciclo 150 esa calidad empieza a disminuir, que no es específico solo de esta solución, también lo hemos visto al aplicar otras soluciones y hacer lecturas de 2x300. Y bueno, y no lo vemos en Nexic porque vemos todas las lecturas con una óptima calidad por encima de cerca de 40 a lo largo de todo el read. En cuanto al porcentaje de on-target, estas métricas son de MiSeq. El primer run obtuvimos un porcentaje de on-target menor del esperado, alrededor del 42%, que se mejoró en la segunda corrida, luego de introducir mejoras, que fueron recomendaciones del FAS de Sofía para la parte de la hibridación y de los lavados. Es bastante crítica, la parte tiene 2 hibridaciones, con lavados que son bastante críticos en el tema de la temperatura. Entonces luego de performar esas tips, pudimos ver que el on-target mejoraba y obtuvimos métricas alrededor del 75% de on-target rate en la segunda corrida, y lo que sí, para las 2 corridas el panel estuvo 100% cubierto a más de 1000 por. Y las corridas de Nexic perfectas, las 2 porcentajes de on-target rate también altos, alrededor del 75 y 78%. Y también en ambas corridas 100% del panel target que estuvo cubierto a más de 1000 por.
Así que estas métricas se sostuvieron después en las siguientes corridas que hicimos en Nexic. Acá lo que vemos en la pantalla son los controles positivos y negativos de Sofía en las distintas corridas. El control positivo con 69 variantes retenidas, lo que vemos son la BAF determinada versus la BAF en la muestra repetida intra-run. Vemos que hay una correlación muy alta entre las repeticiones intracorrida, y el control negativo a la derecha, en el que vimos 23 variantes retenidas, sin significado clínico incierto ninguna, con BAF que rondaban alrededor del 50% y el 100%, y también un buen coeficiente de correlación en las repeticiones intercorridas. El control de Seraker, que como les comentaba, tiene 22 variantes a distintas frecuencias alélicas, al 5, al 10 y al 15%, y son variantes de tipo SNPs y indels para los distintos genes. De esas 22 pudimos detectar 21 mutaciones. La que no vimos era la correspondiente al gen 1088, porque bueno, ese gen no está incluido en nuestro panel, con lo cual la performance fue excelente. Y acá lo que vemos son las frecuencias alélicas esperadas versus las determinadas, agrupadas por las distintas frecuencias alélicas de las distintas mutaciones. El primer grupo, que es el grupo resaltado en verde a la derecha, son todas las frecuencias alélicas que se esperaban alrededor del 5%, del grises del 5%. El grupo verde es la del 10%, y el grupo, la resaltada en celeste, que era la mutación en setback, que se esperaba una frecuencia alélica del 15%, nosotros obtuvimos una frecuencia un poquito más baja del 12%. O sea, hay algo de dispersión, pero las frecuencias, los BAF determinados estuvieron bien en el orden de lo esperado, y acá podemos ver ese mismo control replicado en las 3 corridas, o sea, una corrida en MySeq y 2 corridas en Nexic. Los distintos box corresponden a cada una de las mutaciones, y cada una de las mutaciones fue con las 3 determinaciones en los 3 runs. Y podemos ver la línea que cruza es la frecuencia alélica esperada. El primer grupo, la frecuencia alélica esperada era el 10%, la mutación en el medio, que es la de SEPBA, que era 15%, y el tercer grupo, donde se esperaba un BAF de 5%, y ahí se puede ver cómo se movieron las mutaciones y la dispersión que hubo entre las distintas corridas. La mayor dispersión que vimos fue en 3 mutaciones que tienen que ver con justamente variantes de tipo indels y ITD, y no variantes de SNP. Pero la reproducibilidad entre corridas fue bastante buena también. Estos datos son ya las variantes de pacientes confirmadas por metodologías alternativas. Como les comentaba, incluimos variantes en el gen FLT3, JAK2, 2 variantes en CalR, otra más, una ITD en FLT3 y la mutación en NMP1. Y también incluimos repeticiones intra-runs e inter-runs entre las distintas corridas de las 2 plataformas. Lo primero a recalcar es que pudimos identificar todas las mutaciones perfectas. También hubo buena reproducibilidad en cuanto a las variantes entre las frecuencias alélicas detectadas. En el gráfico de abajo se puede ver 3 variantes a lo largo de las 4 corridas. La primera, la curva roja, es la de JAK2 B617F. Como pueden ver, las 4 determinaciones alrededor del 90%, que era la frecuencia alélica esperada. La FLT3 también. Y la de abajo, la de lesión en CalR, que también tuvo, hay cierta variabilidad, pero hay buena correlación en general en las 4 corridas. Así que también el panel en este caso performó bastante bien. Y por último, comentarle en cuanto a fusiones, elegimos el rearreglo BCR-ABL para hacer una especie de curva de detección para establecer el límite. Teníamos esta fusión determinada también por metodología alterna, que es PCR real time, en el que teníamos el dato de relación de copias BCR-ABL/ABL, que es lo que se suele reportar, y teníamos variantes que tenían desde 0,17 hasta 84, es decir, 0,17, 0,4, 2,5, 3,36, 12,45 y 84. Y bueno, fuimos incorporando todas estas variantes con duplicados, interruns e interrun en las distintas plataformas. Todos estos datos que les muestro son de Nexic, y pudimos detectar a partir de la variante con relación de copias BCR-ABL de 3,36%, que es a partir digamos, de los colores verdes.
Un dato que arroja la plataforma de SOPHiA GENETIC, que es importante, es el dato de UMC, que son la cantidad de moléculas únicas que mapean a esa fusión. En este caso fueron 9 y 7, y que tiene que ser mayor a 5 para fusiones conocidas, reportadas en bases de datos, y mayor a 20 si la fusión no está en COSMIC. Entonces, ese es un valor de corte del cual la plataforma sí, establece para que la fusión sea de alta confianza, además de otros valores que también tienen en cuenta, ¿no? La cantidad de reads totales versus los reads únicos, etc. Bueno, como conclusiones de esta validación, la calidad de la rodata que obtuvimos en las distintas corridas fue buena, la uniformidad de cobertura también, y el porcentaje de reads on target logramos tener alrededor de un 75%, si bien ellos reportan en las métricas valores del 84%, si mal no recuerdo, el porcentaje de on target es aceptable, y además con ese porcentaje y la cantidad de reads que estamos trabajando logramos una cobertura del 99% del panel a más de 1000 por. Hemos podido detectar variantes clínicamente relevantes en las distintas muestras controles de pacientes que incorporamos, en JAK2, en MP1, CalR y FLT3. En lo que es el control sintético de cera Kerr, también detectamos todas las variantes, 21 a 22, y la que no detectamos es porque no estaba en el panel. Con lo cual, de un total de 28 variantes, considerando las de Seraker junto con las de los controles, pudimos detectar 27, de las cuales 13 fueron mutaciones puntuales y 14 fueron indels, con una sensibilidad cercana al 96.4%. Las variantes que detectamos presentaron frecuencias alélicas que fueron desde el 4 al 90%, con alta reproducibilidad intra-RANS e inter-RANS, y establecimos como límite de detección para el base calling 5% a reportar. Y para lo que es fusiones, pudimos detectar en el caso de la muestra testigo BCR-ABL sobre ABL, una ratio de 3,36%. Bueno, y finalmente contarles cómo es el servicio. Es un panel entonces dirigido con la finalidad de diagnosticar y pronosticar síndromes mielodisplásicos, neoplasmas mieloproliferativos y leucemias. El TAT que estamos ofreciendo para iniciar es de 30 días. El tipo de muestra que se puede enviar al laboratorio es sangre entera y o médula ósea. El calling para las variantes es del 5% de frecuencia alélica, y garantizamos más del 90% del panel cubierto a 500 por. A la derecha es un esquema de cómo sería el reporte que recibirían en los distintos, el paciente y el laboratorio. La idea es que sigue la misma línea de las otras soluciones que ofrecemos tanto en oncología como en las otras prestaciones, donde tienen un primer encabezado, donde van a encontrar los datos del paciente y el test, y después en la primera página del reporte aparece un Tetris donde tienen el resultado más relevante del ensayo, en el que se va a explicitar el resultado del test y los genes que tienen hallazgos de relevancia clínica y las fusiones de relevancia clínica. Se me pone en las sucesivas páginas, segunda y tercera página, encuentran información, bueno, descripción genética del test, más puntualmente información de la variante, la frecuencia alélica, el DB-SNP, el Cosmic ID, etc. En el caso de la fusión también, la nomenclatura de la unión, de la fusión específica, el UMC, que es este valor que les mencionaba de variantes únicas que mapean y que deben la fusión, y después la interpretación y las recomendaciones. Y después en la tabla del anexo también van a encontrar, bueno, además de toda la metodología empleada para el testeo, toda la información que es relevante respecto a la muestra y a la cobertura alcanzada por el panel. Así que bueno, eso era lo que quería mostrarles. Esperamos poder contar con cumplir con este servicio y contar con pacientes y con sus muestras, y bueno, obviamente que estamos abiertos a cualquier sugerencia, recomendación o necesidades que tengan para esta solución, para poder atenderla y agregar valor para oncomatología. Así que muchas gracias, y ya creo que los dejo con Lau para ir cerrando. Muchísimas gracias, Bianca, hermoso lo que mostraste.
por ahí me preguntaban si el servicio ya está disponible, si podés contar algún detalle de las muestras que se enviaron y si ya estamos listos para procesar. Sí, ya estamos listos. Bueno, el servicio se comercializa como todas las otras soluciones de eritas acá en Argentina a través del Laboratorio Civic, que es nuestro distribuidor para las prestaciones. Esta semana estamos haciendo una corrida de 4 muestras sin costo para algunos médicos con los que vamos a trabajar en feedback, específicamente para evaluar el reporte ver si cumplimos expectativas, pero el servicio ya está listo para arrancar, así que los esperamos con los pacientes y las muestras. Perfecto. Si alguno quiere, algunas preguntas hubo durante la charla que las chicas, las especialistas, las fueron respondiendo. Voy a nombrarlas simplemente para que si alguien no estuvo mirando el chat pueda saber lo que se respondió. Si me esperan un segundito. Pero si tienen preguntas, o pónganlas en el chat o directamente abran el micrófono ya luego de las presentaciones. Hubo una pregunta de Maximiliano Ceballos donde nos preguntaba si se puede usar el criterio de población discriminando sexo, es decir, está analizando una mujer y hay registros en hombre, y la respuesta fue que las guías de Cambic para BRCA 1 y 2 indican tomar el dato poblacional de NOM-AD, Non-Cancer Female, mientras que de ClinGen no recomienda la discriminación de sexo. ¿Querés, Agustina, comentar algo al respecto o ampliarlo? Sí, únicamente que primeramente las guías de Cambi que salieron antes que las de ClinGen, para los criterios poblacionales decían exclusivamente evaluar el valor poblacional de non-cancer female, independientemente del sexo del paciente, siempre evaluar el valor de female. En cambio, las de ClinGen, y esto fue también un debate en el último webinar donde se desarrollaron estas nuevas guías, los de ClinGen aseveran que no hay que hacer la discriminación de sexo y evaluar la población global. Y luego hubo otra pregunta que consultaban si la lista de ensayos funcionales validados que se mostraron en Excel durante la presentación de Tatiana, creo, es de acceso público. Y Agustina respondió que sí, que se accede a la página de ClinGen para las guías particulares de BRCA 1 y 2 y se pueden descargar en archivos separados y ahí está el link que luego cuando reciban las presentaciones, si quieren, lo podemos incluir para que lo tengan. A ver, acá hay otro mensaje. Nos preguntan si para seguimiento de pacientes con LMC están validados en escala internacional. En el caso del panel NGS para evaluar fusiones, es un método más de screening. Para evaluar lo que es escala internacional es cuantificación de los transcriptos BCR-ABL y eso solo se realiza por RT-PCR. Así que en este caso no se hace cuantificación de los transcriptos, simplemente es evaluar la presencia de los transcriptos BCR-ABL. ¿Alguna otra pregunta? Acá me parece que viene otra pregunta. Consulta del panel mieloide para mandar muestra. ¿Cómo va a ser el procedimiento por el tema del RNA? Bien, sí, ahí en ese caso, como les mencionaba, estamos trabajando para la parte de RNA con tubos especiales para preservar el material. Es la línea Tempus de Thermo Fisher, que nos permite hacer un traslado, no necesitamos hacer -80 ni nada de eso, sino podemos trasladar la muestra con un refrigerante por una determinada cantidad de días. Y bueno, la idea es que puedan tomar la muestra en esos tubos especiales y remitir al laboratorio donde allá en Eritas hacemos la parte de extracción de ácidos nucleicos. O sea, se pediría un tubo ETA y un tubo Tempus para la determinación.
son 2 Bien. tubos por paciente. ¿Alguna otra consulta, comentario? Bueno, entonces, por supuesto que les vamos a mandar el material. Cualquier consulta que tengan, siempre pueden hacerlo a través de alguna de las especialistas, si ya tienen su contacto, y si no, en info@eritas.com.ar, y de ahí nosotros derivamos cualquier consulta que surja, cualquier cosa que vayan necesitando. Les agradecemos a todos los comentarios lindos que nos están llegando, y porque las especialistas estuvieron preparando esta presentación con mucho compromiso, y así que bueno, les agradecemos mucho por haber participado, y ya le mandaremos las presentaciones, y para el año que viene seguramente tendremos nuevas novedades, innovaciones y interesantes presentaciones para hacer. Así que bueno, muchísimas gracias y muchas gracias por los mensajes. Hasta luego. Chao, gracias. Gracias a todos. Chao, chao, gracias.